Bueno, mi nombre es Martín Ricardo Niño Mosqueda, soy cronista de Uriangato. Tengo ya en este año 24 años trabajando para el municipio. Empecé a trabajar como promotor cultural. La historia siempre me ha gustado, entonces después se dio la oportunidad de que me cambiaron de encargado de archivo histórico y posteriormente me nombran cronista. Un cronista es una persona del pueblo que no es un historiador de profesión, que no es un licenciado en historia, pero que se documenta y que está como íntimamente relacionado con la historia, la cultura, las tradiciones del pueblo. Y pues yo nací en el barrio de La Loma, entonces desde chiquito vi candiles, tapetes, globos y participé, ¿no? Y esto me fue como abriendo ese panorama, así como ustedes ahorita están investigando. Yo también en mi momento tuve muchas dudas, ¿no? Y tuve que investigar. Gracias a Dios, pues acabé aquí donde están los documentos desde el año de 1827, que es cuando se establece el primer alcalde constitucional de Uriangato, y hay mucha información. Pero todo lo que está aquí es referente a la administración pública del municipio. Todo lo demás hay que investigarlo en otros lugares, ¿no? En archivos eclesiásticos, hacer entrevistas con la gente mayor, y luego documentar que lo que te digan es cierto, ¿no? Porque a veces la historia oral, una persona te dice una versión y la otra te dice completamente lo contrario, ¿no? Y ahí es donde tú tienes que ver o comprobar quién tiene la razón o quién te dice la verdad, ¿no? Por eso muchas veces es mejor trabajar con la historia documental, que también la historia documental puede ser falseada, ¿no? Yo puedo escribir algo falso ahorita y dentro de 100 años alguien lo lee y va a creer que es verdad. Es interesante. Creo que hemos trabajado pues en varios ámbitos, ¿no? La cultura, la tradición, obviamente la historia, y dentro de la historia pues hemos tratado de compartirla con gente joven de una forma muy sencilla que llegue a ser interesante, ¿no? Y pues ya tengo rato recorrido en esta cuestión, y es así como di con los túneles, porque les vuelvo a repetir, primero para mí era un mito, ¿no? O sea, la gente dice y la gente cuenta y hay quien te asegura que entró y que salió hasta no sé dónde, y tú no lo puedes dar por hecho. Entonces, hasta que los vi, dije sí hay. Pues nos podría platicar un poquito sobre por qué se hicieron los túneles o cuál era su función, pues. Bueno, pues antes que nada, gracias por venir, muchachos. Es muy bueno que se interesen en estas cosas. Los túneles se construyeron a mediados del siglo XIX aproximadamente, la mayoría, o principios del siglo XX, y fueron construidos para elaborar el aguardiente. Uriangato tuvo mucha producción de aguardiente durante todo el siglo XIX, hasta mediados aproximadamente, cuando pues el gobierno empieza como a querer regular la venta del aguardiente, ¿no? Es decir, cuántos barriles produces, todo enfocado para pagar impuestos, ¿no? Para cobrar impuestos de este producto. Esto hace que los productores de aguardiente de Uriangato busquen la manera de no pagar tanto, ¿no? Y aunque no tenemos un documento que así lo diga, la información oral que nos han proporcionado dicen que utilizaban estos mismos túneles para sacar el aguardiente de contrabando por otra casa. Es decir, aunque servían para producirlo, porque el aguardiente tiene que estar en un ambiente oscuro, en un ambiente pues diferente, no puede estar así en el sol. Estos túneles fueron hechos para eso, una especie de cava, ¿no? Un lugar donde se producía el aguardiente. Pero a raíz de lo que les platico del cobro de impuestos del aguardiente, pues los utilizaban también para sacar el aguardiente de una casa a otra, ¿no? Es decir, yo soy el productor de aguardiente, pero mi compadre tiene una casa, 2, 3 casas de la mía, uno mi túnel con el de él, y saco el aguardiente por su casa. Entonces de mi casa no ven salir más que 1 o 2 barricas, ¿no? Te digo, esto no hay un documento que lo compruebe, pero es lo que la gente cuenta, ¿no? Y estos túneles regularmente están en casas de personas que producían aguardiente. Por eso tenemos la certeza de que eran hechos para eso, ¿no? De hecho, algunos tienen todavía las pilas donde almacenaban agua para producir el aguardiente.
Otra cosa que nos hace interesante sería como de qué están hechos o cómo los construían, por decirlo, para poderse pues meter por ahí, que estuviera segura la estructura de los túneles. Porque no creemos que contrataran a personas especializadas en hacer túneles o en la construcción, y pues sí nos interesa saber un poco sobre eso. Qué buena pregunta, muy buena pregunta. Yo siempre pensé, cuando me platicaban de los túneles, porque yo hasta hace pocos años no los conocía, primero pensaba que era un mito, porque decían que un túnel que llega de tal lugar hasta tal lugar, entonces yo decía, esto es imposible. Si los carros pasan por las calles, pues ya se hubiera sumido, ¿no? Y yo me los imaginaba también así como una cueva, que alguien empieza a cavar o a escarbar y va haciendo una covachita ahí entre la misma tierra, ¿no? Pero ¿cuál es mi sorpresa cuando conozco el primer túnel? Están hechos de tabique. Son puros tabiquitos pegados, y del techo de bóveda, porque es un techo de bóveda, también es de tabiquitos pegados. O sea, sí está hecho por alguien que sabía hacer ese tipo de trabajo. Esto me da a entender a mí que cuando se construyeron Esto me da a entender a mí que cuando se construyeron exprofeso para eso, es decir, las familias los construyeron para producir el aguardiente. Entonces, el hecho de que después los utilizaran para sacar el aguardiente de contrabando, como la gente cuenta, yo supongo que unían un túnel con otro por debajo, pero obviamente tenían que hacerlos de una manera que no se vinieran abajo, ¿no? Y sí se ve que la persona o las personas que lo construyeron se dedicaban a eso, porque para mantener una bóveda firme sin que se caiga, estando tantos años abandonada, pues creo que sí le sabían, sí era alguien que le sabía, ¿no? Y les vuelvo a repetir, yo me sorprendí porque también tenía la idea de que era una especie como de cueva entre la tierra, ¿no? Y no, tienen su entrada, tienen inclusive pasillos más delgaditos, y todos sus techos son en forma de pañuelo, son en forma de bóveda de cañón, perdón. Están redondeados, no están planos, y yo me imagino que la misma forma le ayuda a sostenerse y a no caerse. Otra cosa, usted nos comentaba de que pues ahí transportaban el agua caliente, como más o menos cuánta cantidad o qué tanto hacían para llevar, o qué hacían. Mira, aquí en el archivo histórico de Uriangato tenemos guías o tornaguías donde se habla de mandamos 100 barriles a Puebla, mandamos 12 barriles a Puebla, o mandamos 25 barriles a la Ciudad de México. Era lo que se vendía de aquí y se lo llevaban a ciudades más grandes, ¿no? Irapuato, las más cercanas. No tenemos un registro en sí, porque volvemos a lo mismo. Una cosa era lo que ellos lo que ellos daban a saber al gobierno, pero quizás eran más que no pagaban ese impuesto, ¿no? La tornaguía es un documento donde yo, arriero, porque no había carros, no había vehículos, yo el arriero agarraba mis mulas y llevaba esos barriles a vender a otra ciudad. Entonces esa tornaguía me servía para cuando yo cruzaba un pueblo no me detuvieran pensando que yo me había robado. Decía que yo llevaba tantos barriles a tal lugar y que eso les iba a entregar a tal persona. Era como un salvoconducto de los arrieros para poder llevar esos productos. Y de esas ciudades se traían otros productos a Uriangato que no se producían aquí, como la hilaza de Puebla para hacer los rebozos, o el azul añil, que era para teñirlo, que tampoco se hacía aquí. Entonces ese comercio fue muy importante de parte de los arrieros, y fue así como esta zona, en lo general Uriangato, Yuriria, Moroleón,
pues empezaron con este comercio que hasta hoy tenemos, ¿no? Que tenía que ver con esos arrieros, y eso es lo que hay registro, pero seguramente también vendían no registrado, porque tendrían que haber pagado más impuestos. Sí. ¿Por qué los túneles? O sea, ¿qué había en el túnel? ¿Qué era? Para producir el aguardiente. ¿Por qué hicieron túneles para hacerlo ahí y no hacerlo en otras partes? Es que el destilado tenía que ser en esas condiciones. Específicamente ahí. Debería de ser como una cierta temperatura. Sí, temperatura, no haber tanta luz, o más bien no haber luz. O sea, realmente desconozco. Pero yo creo que es por eso, ¿no? Las cavas del vino son también túneles. Entonces es algo similar, ¿no? Te digo, desconozco el proceso, pero era para producir el aguardiente en esos lugares. Quiere decir que a lo mejor si lo producía acá en el patio o bajo de un tejabán, no era el mismo resultado. ¿Dónde podemos encontrar uno? ¿Sabes cuál es el problema? Que están en casas particulares. Entonces es incómodo para los dueños de las casas que entre alguien y pase por su recámara, por su cocina y salga al patio para poder entrar, ¿no? Ese es el problema. Y otro, los túneles ahorita no están aptos como para que la gente entre. En el que yo entré, tiene unos tabiques que se vinieron abajo y por ahí se está filtrando el agua del drenaje. Entonces todo el piso es lodo con agua del drenaje. No es un lugar que esté apto, apropiado para la visita, ¿no? Aparte que, vuelvo a repetir, están en casas particulares. ¿Cómo de qué tamaño están? O sea, ¿están como chiquitos o...? No, fácilmente cabe una persona parada y levantas la mano y no tocas el techo. De hecho, les voy a pasar algunas fotografías de los túneles para que vean su reportaje. Tienen pasillos. Haz de cuenta que es como un cuartito. Y ese cuartito tiene una puertita que no tiene puerta, pero tiene la forma. Y es un pasillito, y ese pasillito te lleva a otro cuartito. Me imagino que en cada uno hacían diferentes procesos de la elaboración del aguardiente. Por eso les digo que yo pienso, no porque tenga la certeza, que si acá tenía un túnel una persona y el de la otra casa también tenía un túnel, en algún momento los unieron para poder sacar el aguardiente por la otra casa, ¿no? Y nada más reportar cierta cantidad, que es lo que después se ve aquí en los documentos, ¿no? Esos barriles que se llevaban regularmente afuera, pero también el consumo local era muy grande. En ese entonces creo que todo el mundo tomaba aguardiente. Sí, un profesor, o bueno, nos comentó que hubo una temporada que los padres o los sacerdotes, digamos, iban por los túneles y hacían como misas secretas o como casamientos, digamos, secretos para que no se enteraran, porque estaba prohibido, creo, esos tipos de misas religiosas. Sí, acuérdense que estamos hablando del siglo XIX, ¿no? Fue cuando se construyeron, originalmente fueron construidos para producir aguardiente, después se utilizaron para sacar el aguardiente, pero cuando el aguardiente decae, esos túneles se quedaron como bodeguitas o se quedaron abandonados. Posteriormente se da en esta región la guerra cristera, con la separación que hubo de la iglesia y el Estado. Entonces el gobierno manda a cerrar los templos, porque ya estaban en un pleito ahí de ideologías. Al cerrar los templos, los sacerdotes tuvieron que esconderse en algún lugar. Los sacerdotes siempre tuvieron o siempre han tenido esa afinidad con las personas, ¿no? Entonces muchos les ofrecían su casa para quedarse y se quedaban en el túnel para que no los encontraran. Igualmente las misas que se hacían de noche,
o se hacían en unos horarios donde el gobierno no se diera cuenta que estaban haciendo la misa ahí, ¿no? Que inclusive si entraba el gobierno, entraban y no veían nada porque estaban metidos en el túnel. De hecho, se habla que varias personas de aquí de Uriangato fueron casados ahí dentro de algún túnel, fueron bautizados ahí dentro de algún túnel, o inclusive cuando fallecían, ¿no? Entonces, eso es información oral, que no descarto que así sea, ¿no? Pero no hay un documento que lo acredite. Pero sí, eso pasó. Inclusive, después, en la revolución también, no después, sí, en la revolución también se utilizaron como resguardo de la gente. Cuando la heroica defensa de Uriangato, los que tenían túnel los utilizaron para resguardarse. O sea que han tenido varias funciones y ahorita pues están abandonados. ¿Cree que en algún futuro próximo, lejano, se vuelvan a utilizar o los quieran remodelar para alguna otra función? Ese es mi sueño. Estaría súper padre, ¿no? Imagínate que tuviéramos, si no todos, por lo menos uno que pudiéramos entrar y que pudiéramos conocerlo y a lo mejor poner una fototeca ahí adentro, o a lo mejor en ciertas épocas del año hacer una película. O algún evento. O algún evento musical. O algo que se vuelva como tradición. Así es, y que podamos más que nada visitarlos y que también se conviertan en un atractivo turístico, ¿no? Del municipio. Les digo, pues es un sueño que ojalá algún día se haga, ¿no? Es difícil porque volvemos a lo mismo, están en casas particulares, ¿no? O sea, ojalá estuviera una entrada en algún terreno o alguna propiedad del municipio, pues ahí sería otra cosa. Pero sí, el hecho de que estén en casas particulares, pues genera diferentes problemas o diferentes inconvenientes, ¿no? Pero ojalá Y algún día. supongo que hay algún túnel que no esté en casas particulares, así alguno que esté como abierto a las personas. Sin... Mira, se cuenta que hay uno en la cripta en la catacumba de la parroquia de San Miguel Arcángel, pero pues no se ve realmente que sea cierto, no sé si esté tapado, no sé si ahí pusieron algunas gavetas para que no se viera la entrada, pero bueno, es lo mismo, no se puede asegurar nada hasta que no lo veas, hasta que no lo compruebes, ¿no? Pues la mayoría, como fueron hechos para producir aguardiente, pues están en la casa o en las casas de los aguardienteros o de la gente que hace aguardiente. Y como eran casas muy grandes, cuando los padres mueren les dejan a los hijos y los hijos empiezan a dividir la casa. Entonces lo que era una casa grande ahora son 3 o 4 o hasta 5 casas. Y por debajo está el túnel, entonces a lo mejor entras por una casa al túnel, pero la salida está en otro lugar o en otra casa. ¿Nos puede dar algún ejemplo de aquí cerca, como en la calle Zaragoza? El que yo conocí cerca. está, sin que vaya a balconear a la señora, la dueña, está cerca del triangulito, está cerca del triangulito de aquí de la Obregón, donde está la zona comercial. Ajá. Está ahí cerca. Ese es el único que yo he conocido físicamente, ¿no? Se habla de muchos más. ¿Como de qué año hasta la fecha de hoy en día? ¿Como cuántos años, digamos, tienen que se hicieron los túneles? Híjole. Es que está de pensarse, ¿eh? Porque aunque los hayan hecho en el siglo XIX, obviamente requerían mantenimiento. La visión es más histórica que leyendas, ¿no? Ajá. Pero leyendas hay muchas. Se cuenta inclusive de un túnel que da del kiosco a la parroquia y del kiosco hacia la calle 5 de Mayo. O sea, abajo del Ajá. kiosco. Sí.
Yo he entrado ahí está el pozo del siglo XVIII, no hay ninguna entrada a ningún túnel, pero son parte de las leyendas, ¿no? Inclusive hablan que un sacerdote por ahí salía, ¿no? Y que inclusive en las noches se escucha debajo de las casas donde hay túneles, se escucha que va un caballo, como si un caballo hubiera entrado al túnel y pudiese recorrer grandes distancias dentro de los túneles. Pues vuelvo a repetir, son leyendas, es el imaginario colectivo, ¿no? Se habla también de gente que ha entrado a los túneles y no sale, ¿no? Que eso se me hace todavía más, sí, más fantasiosa. Pero son parte de las leyendas, ¿no? Son parte de las leyendas, inclusive la más típica es que hay dinero. Que porque era gente que vendía mucho aguardiente y que ahí mismo guardaban el dinero. Que en algunos tabiques de las paredes están bofos y que detrás de esos tabiques están las ollas con dinero, ¿no? Y eso desgraciadamente hace que la gente busca tesoros, destruya el lugar, que no creo que encuentre nada. Pues muchísimas gracias por ayudarnos con nuestro proyecto, por explicarnos todo lo de los túneles. Se nos hace muy interesante el tema, que lo del aguardiente que usted nos explicó. Muchísimas gracias por dejarnos acá un nuevo tema que no sabíamos, que como usted decía era solo un mito, que nosotros pensábamos que también era un mito, que no eran reales. Muchísimas gracias. No, pues gracias a ustedes, también yo aprendí de ustedes. Ya supimos acá pura personalidad, ¿no? Nietos de expresidentes, sobrinos de expresidentes, hijas de reina. Gracias, chicos, por venir, y aquí tienen su casa en el archivo histórico. Lo que necesiten, vénganse aquí. Si sabemos la respuesta, los apoyamos con todo gusto. Muchísimas gracias. Gracias, chicos.